Daniel. Bueno, y ya casi es lo último que nos queda de esta jornada, y no por eso menos importante, vamos a dejar la charla número 2 a cargo del doctor Luis Espinosa, cuya charla se titula Síntesis de nuevos análogos de brasinoesteroides con cadena lateral funcionalizada con grupos benzoatos y su efecto en la estimulación del crecimiento vegetal. En cuanto al doctor Espinosa, él es doctor en Ciencias Exactas, mención química de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente académico del Departamento de Química de la Universidad Técnica Federico Santa María. Su área de actividad académica es la química orgánica y dentro de sus áreas de investigación destacan la síntesis de moléculas bioactivas, química de productos naturales bioactivos y espectrometría de resonancia magnética nuclear de alta resolución. Con esto, profesor Luis Espinosa puede presentar. Y muchas gracias por su participación en este simposio. Perfecto. Muchas gracias, profesora Valesca, por la presentación. Y quisiera tomarme unos minutitos cortitos, ¿ya?, para agradecer al comité organizador del evento, ¿ya?, y al mismo tiempo felicitarlo por la iniciativa, ¿ya?, de realizar este tipo de eventos científicos que la verdad son muy bien recibidos por toda la comunidad científica, ¿ya? Así que espero, digamos, que este sea el primero de muchos que vendrán posteriormente, ¿ya? Bien, bueno, lo que les voy a comentar un poco es el desarrollo que hemos llevado haciendo, digamos, entre estos últimos 5 o 6 años, y está relacionado justamente con la síntesis y obtención de nuevos análogos de brasinoesteroides, ¿ya?, donde estamos modificando un poco la estructura en la cadena lateral de estos compuestos para poder obtener algún tipo de actividad biológica específicamente, digamos, en crecimiento de plantas, ¿ya? Esa es, digamos, en términos generales, la investigación que nosotros estamos desarrollando. Pero para colocarlo un poco dentro del contexto, bueno, primero les voy a hablar un poquito de lo que son las fitohormonas. Bueno, son hormonas de origen vegetal encargadas de realizar, ¿ya?, respuestas en procesos fisiológicos de las plantas, ¿ya? Eso es fundamentalmente lo que se puede entender como una fitohormona, ¿ya? Bueno, estas hormonas son importantes reguladoras del crecimiento y desarrollo en las plantas, ¿cierto?, y median respuestas, digamos, a distintos tipos de estrés, tanto bióticos como abióticos, ¿ya? Dentro del conjunto de hormonas, ¿ya?, los brasinoesteroides, ¿ya?, son considerados actualmente, ¿ya?, el sexto grupo, ¿ya?, de hormonas que producen actividades fisiológicas muy similares, digamos, a las ya conocidas anteriormente como las auxinas, etilenglicol, giberelina, citoquininas, etc. Ahora, en el año 1979, haciendo un poco de historia, Robb y Mandava, ¿ya?, reportaron el primer brasinoesteroide aislado desde el polen de una planta llamada Brassica napus. Bueno, se procesaron alrededor de 40 kilogramos de polen, ¿ya?, y se aislaron solamente 4 miligramos, ¿ya?, de una estructura cristalina que fue posteriormente denominada como brasinólido 1, ¿ya? Ahora, esta estructura, o este compuesto, demostró aceleración en el crecimiento de ciertos tipos de plantas, y de ahí, bueno, comenzó, digamos, todo un interés por trabajar, ¿ya?, y seguir estudiando este tipo de compuestos. En la actualidad, ¿ya?, se han aislado alrededor de 70 compuestos, ¿ya?, de fuentes naturales, así que lo que significa desde el punto de vista científico, digamos, la amplitud, ¿ya?, de buscar nuevas alternativas, ¿cierto?, para poder aplicar este tipo de compuestos. Fundamentalmente, digamos, esa es un poco la idea, ¿ya? Ahora, la presencia de los brasinoesteroides en las plantas, digamos, se ha detectado en prácticamente todos los órganos de estas. Bueno, dentro de los órganos destacan polen, ¿ya?, anteras, semillas, hojas, tallos, raíces, flores, ¿ya?, etc., ¿ya? Se producen en forma endógena a muy bajos niveles, ¿ya?, siendo la parte del polen, ¿ya?, es la que concentra la mayor cantidad de brasinoesteroides, considerando un rango entre 1 a 100 nanogramos por gramo de peso fresco de planta, ¿ya? En otros órganos de la planta, bueno, están a menores concentraciones, como se indica ahí en la lámina, ¿cierto?, entre 0,01 a 0,1 nanogramos.
Por lo tanto, ustedes podrán ver que la cantidad es bastante baja, ¿ya? En la cual producen las plantas de este tipo de compuestos. Bueno, ahora, dentro de lo interesante de estas investigaciones, ¿ya? Es que la aplicación exógena de los brasinoesteroides inducen un amplio rango de respuestas fisiológicas. Dentro de ellas, bueno, aquí yo les voy a mostrar algunas. No sé por qué está tan lento el sistema. Bueno, incremento en la expansión celular de las hojas, aumento de la elongación del tallo, ¿ya? Induce el crecimiento del tubo polínico, el desarrollamiento, ¿ya?, de las hojas en pastos, ¿ya? Inducen también la división celular, ¿ya?, y etcétera. Pero, digamos, una de las cosas que nos llamó bastante la atención, fundamentalmente para este tipo de estudio, bueno, son sus capacidades que influyen de forma positiva contra el estrés biótico y abiótico de las plantas. Entonces, considerando, digamos, qué es lo que se entiende por estrés biótico y estrés abiótico, bueno, estrés biótico está relacionado un poco con el ataque que experimentan las plantas mediante la presencia de herbívoros, ciertos parásitos o también fitopatógenos, ¿ya? Mientras que para el caso del estrés abiótico, ¿ya?, estos se concentran fundamentalmente en un rango más amplio, considerando temperaturas extremas, ¿ya?, mucha concentración de sales o nutrientes en el suelo, en la tierra donde se producen las plantas, ¿cierto? Variaciones de pH, contaminación por metales pesados, exceso de humedad y también, obviamente, el exceso de sequía, característico, digamos, en nuestra zona central, digamos, y en gran parte del país en estos momentos. Bueno, se supone entonces que la aplicación de estos brasinoesteroides, ¿ya?, van a producir, digamos, estas respuestas de protección a las plantas frente a este tipo de estrés, fundamentalmente. Bueno, y obviamente también considerando el efecto, ya, que producen en la estimulación del crecimiento. Con respecto un poco a la estructura de los brasinoesteroides naturales, ¿ya?, estos se caracterizan, ¿ya?, por presentar un esqueleto 5-alfa-colestano, ¿ya?, de 27 a 28 a 29 átomos de carbono, dependiendo fundamentalmente de la sustitución alquílica que estos tengan en la cadena lateral de la molécula, en general. Bueno, estas variaciones ya se producen fundamentalmente en el anillo A, en el anillo B, ¿ya?, y en la cadena lateral, tal como muestra la figura. Si ustedes se fijan, podemos tener una variación de funciones oxigenadas en el anillo A, con distintas orientaciones espaciales o estereoquímicas, ¿ya?, modificaciones en el anillo B a nivel de incorporación de funciones oxigenadas como grupos de hidroxilo, cetonas o lactonas, y la principal, digamos, distribución en variación estructural está considerada en lo que es la parte de la cadena lateral, ¿ya?, donde ahí ustedes pueden ver que van variando la cantidad de átomos de carbono que puede presentar esta entre 27, 28 o 29 átomos, y también la incorporación de funciones hidroxílicas, ¿ya?, con una determinada estereoquímica. Bien, dentro de los brasinoesteroides naturales, ¿ya?, los más representativos estarían siendo, por ejemplo, el brasinólido 1, que fue el primero y actualmente el más activo, el 24 epibrasinólido, ¿cierto?, la catasterona, 24 epicastasterona, etc. Así que estos son los que generalmente se han estudiado ampliamente, ¿ya?, durante todos estos años, y los que en el fondo han dado una mayor o una mejor respuesta fisiológica a los distintos tipos de ensayos. Bueno, actualmente se ha comprobado que los brasinoesteroides pueden generar, digamos, estimulación en crecimiento, aumento del peso de las frutas, ¿ya?, y bueno, protección a los cambios ambientales de varios tipos de cultivos. El único problema que tenemos actualmente con los brasinoesteroides naturales, ¿ya?, es que el costo de esto es bastante elevado. Por ejemplo, ahí yo les muestro, digamos, los precios actualizados, ya 10 miligramos del brasinólido, ya son 569.000 pesos chilenos aproximadamente. 10 miligramos del 24 epibrasinólido, bueno, un poquito más, y así sucesivamente. Entonces, con estos precios, claramente, digamos, la utilización de estos productos a gran escala es prácticamente inviable, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se ha desarrollado últimamente? Bueno, fundamentalmente
se han desarrollado investigaciones en la síntesis, ya, tanto de los brasinoesteroides naturales como sus análogos. ¿Ya? En el fondo, los análogos lo que hacen es modificar un poco la estructura química, ¿cierto?, para poder ser moléculas que tengan una actividad más o menos similar o superior, ¿ya?, a los ya conocidos de forma natural. Bueno, entonces, estos compuestos, ¿cierto?, naturales con actividad biológica bastante potente, ¿ya?, y con un amplio rango de aplicaciones, llaman la atención, digamos, de los investigadores para justamente trabajar en esto. Bueno, otro aspecto importante que, como les mencioné anteriormente, la disponibilidad natural, ¿ya?, es bastante baja. Entonces, eso justamente hace inviable, digamos, algún estudio posterior. Bueno, elevados costos para una aplicación masiva, ¿cierto?, que también se los había mencionado, y la síntesis química actualmente es la única opción que se dispone, ¿ya?, para obtener los brasinólidos, ¿ya?, y sus análogos en cantidades adecuadas, ¿cierto?, para poder hacer algunos estudios mayores de actividad biológica y también para sus futuras aplicaciones. Entonces, ¿qué es lo que se recurre? Bueno, se usa otros esteroides naturales que sean abundantes desde el punto de vista de su obtención en forma natural, ¿ya?, y que tengan funciones orgánicas, ¿ya?, en posiciones determinadas de la molécula, las cuales pueden ser susceptibles a modificaciones, ¿cierto?, mediante reacciones químicas, para así tratar de homologar, ¿ya?, o llegar a estructuras similares. Sin embargo, aún utilizando otros esteroides naturales abundantes, ¿cierto?, se requiere de un número importante de pasos de síntesis para poder obtener estos brasinoesteroides y sus análogos, ¿ya? Entonces, lo anterior, ¿ya?, se resume en que los rendimientos de obtención por métodos sintéticos no son eficientes, y sobre todo cuando se utilizan las estrategias de síntesis que se denominan síntesis lineales, donde parto con un compuesto, hago la modificación, obtengo el producto y sigo trabajando con el producto del producto. Entonces, eso obviamente va produciendo una disminución del rendimiento total de la obtención de los compuestos. Y, incuestionablemente, ¿ya?, la tarea más compleja consiste en la construcción de la cadena lateral, ¿ya?, que generalmente, desde el punto de vista sintético, es bastante compleja, fundamentalmente por la cantidad de centros quirales, ¿ya?, que contienen estos brasinoesteroides. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Realmente buscar alternativas, ¿ya?, estructurales, optimizar los procesos de síntesis, ¿ya?, y en lo posible mantener la actividad biológica de los brasinoesteroides para poder aplicarlos, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son los esteroides naturales que se utilizan principalmente para para sintetizar los mismos análogos o los propios brasinoesteroides naturales, ¿cierto? Son fitosteroles, como los que están representados ahí, ¿cierto?, ácidos cólicos, sapogeninas, ¿ya?, o sapogeninas esteroidales, ¿cierto? También derivados, ¿ya?, de fitosteroles como el ácido 3-beta-cetoxi, ¿ya?, 5-en-23-24 disnorcolénico, ¿ya?, o pregnenolona, me cuesta pronunciar ese nombre, ¿ya? Pero generalmente, si ustedes se fijan, son estructuras esteroidales, ¿ya?, que tienen funciones orgánicas en las cuales se pueden intervenir, ¿cierto?, para poder alcanzar una estructura análoga o similar, digamos, a los brasinoesteroides naturales. En cuanto a los estudios de relación estructura-actividad iniciales que se propusieron para este tipo de compuesto, se los puedo resumir a continuación. Bueno, para el anillo A debe contener funciones 2-alfa, 3-alfa glicol, ¿ya?, como son las que están representadas acá arriba. Como número 2, ¿cierto?, la función 6-ceto o 7-oxalactona en el anillo B, ¿ya?, que estaría representado por la estructura indicada acá, fusión de los anillos AB de tipo trans, ¿ya?, y la cadena lateral, ¿ya?, requiere de función glicol, ¿cierto?, en los carbonos C22, C23, ¿cierto?, preferentemente con configuraciones estereoquímicas del tipo 22R y 23R. Y además, ¿ya?, un grupo sustituyente metilo o etilo en el carbono 24, ¿de acuerdo? Esto se supone que debería producir, ¿ya?, al brasinoesteroide o al análogo de brasinoesteroide con la mayor capacidad en cuanto a sus propiedades biológico-fisiológicas, ¿de acuerdo? Sin embargo, ¿ya?, estudios
ya, por allá por el año 1996, ya, estudios de estructura, o mejor dicho, estudios de relación estructura-actividad cuantitativa, ya, demostraron, ya, que para el cuarto requisito, fundamentalmente, no es tan necesario, ya, que la cadena lateral contenga estas funciones hidroxiladas en las posiciones C22 y C23, y con esa estereoquímica requerida, ¿ya? Por lo tanto, desde ahí en adelante, ya, surgió la idea de comenzar a hacer nuevos análogos de brasinoesteroides con ciertas modificaciones, ¿ya?, en la cadena lateral, lo cual permitiría en el fondo que las rutas de síntesis no fueran tan extensivas, tan largas, ¿cierto? Y a lo mejor se podría mejorar el rendimiento de obtención de este tipo de compuestos, ¿ya? ¿Okay? Entonces, los requerimientos estructurales, ya, no debieran ser atribuidos a la presencia o no de un grupo funcional específico en la molécula, sino a la distribución espacial de todas las funcionalidades presentes en esta, principalmente en lo que atañe a lo que es la estructura de la cadena lateral. ¿Okay? Considerando eso, bueno, se han desarrollado o se han sintetizado un gran número, ¿ya?, de análogos de brasinoesteroides donde se pueden ver que la distribución o los principales cambios estructurales están asociados justamente a la estructura que presenta la cadena lateral, ¿ya? Ahora, estos análogos, ¿ya?, se han estudiado o se han evaluado en distintos tipos de bioensayos, como los que están indicados acá abajo, ¿ya?, enraizamiento del tomate, primer internodo del frijol, peso de los cotiledones en rábano, longitud de hipocotilo de rábanos también, y otros más de mayor sensibilidad o de alta sensibilidad son como por ejemplo los ensayos de inclinación de la lámina de arroz, elongación del segundo internodo del frijol, desenrollamiento de la hoja de trigo y también ensayos con mutagénesis en Arabidopsis thaliana, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estos compuestos fueron desarrollados, ya se fueron evaluados en distintos tipos de bioensayos, como los que se indican acá, y mostraron que poseían, ya, actividades biológicas similares al del brasinólido más activo, que es el brasinólido 1. Entonces, de ahí comenzó todo un estudio para poder hacer modificaciones sintéticas en la cadena lateral, de tal forma que las rutas de síntesis, ¿cierto?, fueran más acotadas y ojalá con mayor rendimiento en los procesos de cada una de las etapas para la obtención, ¿ya? Entonces, se postularon, ¿cierto?, algunos trabajos donde se desarrollaron estos análogos de brasinoesteroides con una cadena lateral más corta, ¿cierto?, como son los que están indicados acá, a partir de ácido iodoxicólico, ¿cierto?, que era uno de los esteroides que les mostré anteriormente, ¿ya? Y en otro estudio desarrollado durante mi tesis de doctorado también tratamos de hacer moléculas similares, ¿cierto?, a estas reportadas, ya con funciones oxigenadas en el anillo C. No nos fue tan bien con la actividad biológica, pero sí logramos sintetizar una gran cantidad de moléculas, ¿cierto?, análogas a los de brasinoesteroides de cadena 23-24 norcolanos. ¿Okay? Bien. Ahora, junto también con los estudios de predicción de la actividad biológica, ¿ya?, de análogos por modelos de 3D CUSAR, CONFA y COMSIA, encontramos también que habían ciertos requisitos, ciertos estructurales, que se debían de mantener tanto en la cadena lateral como en el anillo A para poder esperar o sintetizar que estos compuestos fueran activos, ¿ya? Entonces, en función de eso, nosotros planteamos inicialmente nuestros primeros objetivos, ya sintetizar justamente nuevos análogos de brasinoesteroides, ya con estructura de tipo 2-desoxi, ya, o sea que tuvieran solamente la función hidroxílica en la posición 3, con la cadena lateral más corta, del tipo 24 NOR, ¿cierto? Y, bueno, obviamente evaluar su posible efecto hormonal en el crecimiento. Si ustedes se fijan acá, representamos dos series análogas de brasinoesteroides donde la diferencia fundamentalmente está, por ejemplo, si comparamos el compuesto 32 con el 35, es la orientación estereoquímica del grupo hidroxilo de la posición 22. ¿Ya? El resto de las funciones se mantienen, ¿cierto? Y en el fondo queríamos evaluar estos dos efectos. ¿Qué pasa cuando los análogos tienen una cadena más corta? ¿Y qué pasa con la estereoquímica, ya, en la posición 22, ¿cierto?, de grupo hidroxilo en este tipo de compuestos? Bueno, también obviamente había que sintetizar y caracterizar los análogos del ácido dioxicólico, determinar el efecto, ¿cierto?,
en los ensayos de inclinación de la lámina de arroz, ya que es uno de los test de mayor sensibilidad que se utiliza justamente para evaluar estos compuestos, ¿ya? Evaluar el efecto de los análogos más activos sobre el crecimiento de Arabidopsis thaliana y su mecanismo de acción bajo condición de estrés hídrico, que era uno de los estrés que yo les había comentado al principio. Bueno, aquí les voy a comentar un poquito, rápidamente, un poquito de síntesis. Bueno, comenzando con el ácido iodeoxicólico, el primer paso fue realizar una reacción de metilación mediante una esterificación de Fischer, lo cual nos permitió obtener el compuesto 51 con un buen rendimiento. Posteriormente, se realizó una oxidación selectiva con clorocromato de iridina, ¿ya? Para oxidar preferentemente la posición 6 sobre la posición 3, y bueno, obtuvimos una mezcla de productos, ¿ya? Donde principalmente se obtuvo, ¿ya? El compuesto deseado con un 68% de rendimiento y el compuesto dioxidado con un 52%, perdón, con un 30% de rendimiento, ¿ya? Sin embargo, nosotros habíamos visto que podríamos hacer una reducción diasteroselectiva, ¿ya? Sobre la posición 3, utilizando este agente reductor a baja temperatura, bueno, y eso nos permitió fundamentalmente recuperar gran parte de este producto dioxidado no deseado y transformarlo en el compuesto deseado número 53, con rendimientos que andan entre el 94 y 97%, así que podríamos convertir este producto en un producto útil. Luego, el compuesto 53 ya fue isomerizado, ¿ya? Mediante tratamiento de ácido para poder transformar, ¿cierto?, la fusión de los anillos AB de cis a transformarlas en fusión trans, que es uno de los requisitos estructurales que deben tener estos compuestos para presentar actividad biológica en esa parte de la molécula. ¿Okay? Luego, mediante dos pasos, una primera saponificación del grupo metilo, ¿cierto?, la posición 24, y después acetilación en la posición 3, nos permitió obtener el derivado 86, perdón, el derivado 55 con un 86% de rendimiento. O sea, hasta ahí los rendimientos van bastante aceptables en cuanto a una ruta de síntesis ya considerada, digamos, como estrategia lineal. Luego, el paso siguiente, ¿ya?, para cortar la cadena lateral, consistió en hacer una degradación oxidativa utilizando diacetoxiyiodobenceno bajo condiciones de reflujo, y nos permitió formar el alqueno 56 con un 75% de rendimiento. Bueno, necesitábamos el alqueno en esta posición 22-23 para posteriormente hacer la reacción de dihidroxilación e incorporar las funciones hidroxílicas, ¿cierto?, en la cadena lateral. Bueno, ahí probamos varios métodos, 3 por lo menos, ¿cierto?, en los cuales queríamos evaluar la relación, ¿cierto?, que se producía de la mezcla de diasteroisómeros en la posición 22. Bueno, el primer ejemplo, o el primer caso que hicimos fue utilizar la clásica dihidroxilación de Upjohn, en la cual obtuvimos una mezcla de los compuestos 39A y 39B, ¿cierto?, con las estereoquímicas indicadas, ya en una relación de 1,0 a 0,24, con un 72% total de la reacción. ¿Ya? Por otro lado, hicimos una epoxidación, ¿cierto?, en la posición 22-23, con el doble enlace de la posición 22, ¿cierto?, con el método clásico de utilización de ácido metacloroperóxido benzoico, y ahí en ese caso se obtuvo la mezcla de diasteroisomérica de epóxido, ¿cierto?, con una proporción de 0,44 a 1,0, un rendimiento un poquito más bajo de 55,7%. ¿no? Luego, para obtener los glicoles, ya se utilizó el método de apertura en medio ácido, utilizando ácido paraturén-sulfónico, y eso nos cambió la proporción de los glicoles, que es esperado de acuerdo al mecanismo que nosotros propusimos para esta reacción, y eso generó, digamos, una mezcla de los glicoles 39 a 39, pero ahora en 1,0, 1,14, ¿ya?, aproximadamente. ¿Cuál era la idea de todo esto? Bueno, tratar de obtener una mayor concentración, ¿cierto?, de el epímero con la configuración R, que es justamente lo que predice que sea la configuración más activa. ¿Ya? Y por último, intentamos la reacción de dihidroxilación asimétrica de Sharpless, ¿ya? Y en este caso obtuvimos la misma mezcla, 39 a 39, con una proporción de 1,0 a 0,9, con un rendimiento bastante bueno. Entonces, con esta proporción estábamos bastante
contentos, ¿cierto? Porque ya teníamos prácticamente una relación 1:1 de los dos epímeros y podríamos seguir el trabajo a continuación. Bien, ahora, para hacer la caracterización, ¿ya? Y determinación de las proporciones, utilizamos la técnica de identificación y cuantificación de de integración de señales de RMN, ¿cierto?, para estas moléculas. Bueno, como sabemos que tenemos una mezcla de dos compuestos, para el primer caso, por ejemplo, 1,0 es a 0,24, consideramos la señal del grupo metilo, ¿ya?, que aparece en un desplazamiento químico de 0,9 partes por millón aproximadamente, atribuido justamente a este grupo metilo que aparece como un doblete, acoplado solamente con el grupo CH, ¿cierto?, de la posición 20. Y ahí, si ustedes se fijan, aparecen dos señales dobletes, ¿cierto?, en las cuales se pueden identificar y cuantificar, ¿cierto?, sus proporciones. Dependiendo, obviamente, del método utilizado, ahí nosotros pudimos lograr, ¿cierto?, cuantificar cada uno de los isómeros, ¿ya?, en la mezcla. Bien. Bueno, continuando con la síntesis, bueno, ya sabíamos que mediante el método de hidroxilación de Upjohn podríamos tener una mezcla, ¿cierto?, 1 es a 0,24 de los compuestos, ¿ya? Y bueno, tratamos de purificar el compuesto para obtener ambos, pero en el intento solamente logramos obtener el epímero C22S, ¿ya?, con un 64% de rendimiento, ¿ya? Bueno, también por datos publicados anteriormente, por otro grupo de investigación, se había establecido que la hidroxilación de Upjohn directamente sobre el doble enlace producía mayoritariamente el diastereoisómero S. Bueno, aún así, nosotros, ¿qué es lo que quisimos hacer? Derivatizar el compuesto, ¿ya?, porque en el fondo queríamos hacer un estudio de difracción de rayos X, pero esta molécula no producía cristales adecuados para hacer el estudio. Entonces, hicimos una reacción de benzoilación selectiva en la posición 23, ¿cierto?, para obtener el derivado benzoilado, y esta fue bastante exitosa y obtuvimos el compuesto derivado con un 94% de rendimiento. Ahora, obviamente las características cristalinas del compuesto 40 eran bastante diferentes al compuesto 39A, lo que nos permitió, bueno, hacer el estudio de difracción de rayos X para confirmar, ¿cierto?, definitivamente la estereoquímica en la posición 22. Bueno, mostrarles un poquito los aspectos de RMN, ¿cierto? Aquí donde se muestra claramente la presencia de los hidrógenos aromáticos, ¿ya?, de la unidad de fenilo, ¿cierto? Está marcado acá. Lo mismo en el espectro de carbono 13, ¿cierto? Pueden ver ustedes que están las señales de hidrógenos aromáticos y también las señales de los carbonos aromáticos, que en el fondo demostraban ya que el compuesto se había benzoilado, ¿sí? Ahora, la pregunta es cómo saber si se benzoiló en esa posición o en la otra. Bueno, primero que nada, hay que tener un poquito de conocimiento de química orgánica. Entre un alcohol primario y un alcohol secundario, los alcoholes primarios son mejores nucleófilos debido a que están menos impedidos estéricamente que los alcoholes secundarios. Esa fue la primera aproximación. Y después los estudios de RMN bidimensionales, ¿ya?, el experimento clásico HMBC mostró justamente que el grupo benzoato se había incorporado en esta posición y no en la otra, ¿ya? Bueno, y finalmente ya hicimos el estudio de difracción de rayos X, en el cual confirmó que efectivamente lo que nosotros teníamos era esa estereoquímica en el carbono C22. Y como les decía, esto ya también se había propuesto inicialmente o anteriormente por otros autores, ¿ya?, para esa reacción de alquenos terminales en sistemas esteroidales. Bueno, después queríamos obtener la serie completa de los 6 análogos que se propusieron inicialmente, ¿cierto? Y para eso, bueno, primero se tomó el compuesto 39, como ya estábamos seguros de la estructura y de la estereoquímica, se hizo una acetilación exhaustiva, ¿cierto? Eso significa que se acetilaron los dos grupos de hidroxilos. Posteriormente se hizo una reacción de oxidación de Bayer-Villiger, la cual introduce, ¿ya?, la función lactona en el anillo B, y en este caso nos dio, digamos, la formación esperada de los dos compuestos, la 6-oxolactona, 42, y la 7-oxolactona. Si ustedes se fijan, la diferencia es cómo se incorpora el átomo de oxígeno en el anillo B. ¿Ok? Luego, para acceder a los compuestos finales, ¿cierto?, de la primera serie, las lactonas fueron saponificadas, ¿cierto?,
con carbonato de potasio, reflujo, metanol, ¿cierto? Y se obtuvieron los compuestos 33 y 34 con los rendimientos que ahí se detallan. Y por otro lado también la saponificación del compuesto 39A, ¿cierto? Permitimos obtener el otro análogo, ¿cierto? Que era el compuesto 32. Ahí ya teníamos lista la primera serie de compuestos, 32, 33 y 34. ¿Okay? Bueno, la caracterización de las lactonas, ¿cierto? Eso de cómo saber si el átomo de oxígeno se introdujo hacia un lado o hacia el otro, ¿ya? Se hace también por un estudio inicial de desplazamientos químicos de las señales de hidrógeno. Esta señal que está acá corresponde al hidrógeno 5 que está en esta posición del sistema. ¿Ya? Y eso permite justamente ver que el hidrógeno 5 no está tan desplazado a campo bajo, tiene un desplazamiento químico cercano a 3 partes por millón. ¿Okay? En cambio, si el oxígeno estuviera del otro lado de la molécula, o sea, donde está el carbono 6, o sea, en esta posición, el efecto electronegativo del oxígeno hace que el desplazamiento químico del hidrógeno a la posición 5, ¿ya? Baje a campo bajo. Y ahí, si ustedes se fijan, claramente se observa que hubo un corrimiento a prácticamente 4.5 partes por millón. El resto de la estructura, ¿cierto?, fue confirmada por análisis de experimentos bidimensionales HMBC, ¿ya? Donde aquí se muestran parte de las correlaciones heteronucleares, protón-carbono a 2 y a 3 enlaces, que en el fondo sirvió para confirmar, obviamente, lo que ya habíamos propuesto inicialmente de si la lactona estaba para un lado o estaba para el otro. ¿Ya? Bien. Ahora, quisimos seguir trabajando un poco con la parte de los epóxidos, ¿cierto? Y para eso, bueno, yo les había comentado que hicimos la apertura en medio ácido del anillo epóxido y eso nos generó, ¿cierto?, una mezcla nuevamente de los glicoles 3A y 3B, pero en este caso cambió la proporción debido a justamente en cómo es la forma que se apertura el anillo de epóxido en medio ácido. Luego hicimos la benzoilación nuevamente selectiva de la posición 22, ¿cierto? Para poder separar estos compuestos, ¿no? Porque realmente, digamos, separar este tipo de epímeros, como dijo el colega Jan Berman, es realmente un dolor de cabeza, ¿ya? Así que nos quedó solamente, digamos, la opción de derivatizar por ahora, ¿ya? Entonces hicimos la derivatización y afortunadamente logramos obtener ambos compuestos benzoilados, el compuesto 40 y el compuesto 40A. ¿Ya? Y ahí están los rendimientos. No son muy altos porque justamente se pierde mucho en el proceso de separación. Ahora la caracterización, ¿ya?, fue simplemente por comparación, como ya teníamos los datos claros de una de las estructuras, que era el compuesto 40A, bastó simplemente comparar con el espectro de hidrógeno del compuesto 40A, y donde, si ustedes se fijan, las principales variaciones ya se producen en los desplazamientos químicos de los hidrógenos H23A, H23B y el H22, que cambian, ¿cierto?, al compararlos con la otra estructura, ¿ya? Entonces, ese cambio en el desplazamiento químico se atribuye justamente a la diferencia de la orientación espacial que tiene el grupo hidroxilo en la posición 22. Así que, afortunadamente también pudimos lograr esa caracterización, ¿ya? Bien. Luego, también, como teníamos una mezcla proveniente de la dihidroxilación asimétrica de Sharpless, intentamos también tratar de recuperar algo de producto de ahí, hicimos la benzoilación, ¿ya? Pero aquí, digamos, no nos fue tan bien. Se benzoilaron las moléculas, ¿cierto? Pero al momento de separar, los factores de retención eran muy similares, entonces costó mucho trabajo poder hacer la separación. Afortunadamente, ahora disponemos ya de un equipo HPLC semi-preparativo, en el cual se supone que ya estos problemas los vamos a resolver de mejor forma. Actualmente estamos separando solamente por el método clásico, como separan los químicos orgánicos, vía cromatografía en columna flash, ¿no? Bueno, aquí, producto de la benzoilación, obtuvimos el compuesto 40, previamente descrito, el compuesto 40A, una mezcla entre el compuesto 40 y 40A, y también una mezcla de los compuestos dibenzoilados 45 y 45A, y también logramos aislar, ¿cierto?, el compuesto puro dibenzoilado 45. Ahora, para verificar justamente también un poco la estructura de este compuesto, se hizo un estudio de resonancia magnética nuclear, ¿cierto?, donde se muestra que en el espectro de protón ustedes pueden ver que hay una mayor concentración de señales aromáticas, producto justamente de la incorporación de las dos unidades de fenilo.
Algo similar se observa en el espectro de carbono 13, que tenemos por lo menos, ¿ya?, 12 señales de carbono 13 atribuidas justamente a todos los carbonos de la parte aromática. Y bueno, también se hizo un estudio bidimensional, ¿cierto?, de experimento HMBC, de correlación a J2 y a J3, ¿cierto?, donde podemos ver que las correlaciones muestran su correspondencia con los correspondientes, valga la redundancia, átomos de carbono. Así que no fue tan complejo, digamos, asignar esta estructura, porque ya también igual teníamos antecedentes del compuesto monobenzoilado, así que las diferencias no debiesen ser mucho. Bueno, esa es una de las gracias de trabajar en síntesis orgánica, que más o menos uno sabe cuál es la molécula que va a obtener y cuáles son las señales que debería observar en el espectro. Ahora, si no pasa eso, es porque algo pasó en la reacción, ¿ya? Bueno, ahí se muestran algunas correlaciones más importantes, ¿cierto?, de las posiciones 22 y 23, ¿cierto?, con los correspondientes carbonos, ¿ya?, lo que en el fondo confirmaron un poco la identificación, primero que nada, de los dos tipos de grupos de benzoatos y diferenciar entre ellos también, así que bastante bien con esto. Bueno, nos queda sintetizar el compuesto 35, ya que los otros no los pudimos obtener. Bueno, y esto se logró justamente a través de la saponificación del compuesto 40, del cual ya conocíamos su estructura, ¿cierto? Y nos permitió generar el compuesto 35. Ahora, si comparamos los espectros de protón solamente del compuesto 35 y el compuesto 32, nuevamente podemos ver que la diferencia estructural radica en la orientación espacial de la posición 22 del grupo hidroxilo, lo cual se traduce justamente en una diferenciación, ¿ya?, en los desplazamientos químicos de las señales de los hidrógenos, tanto en la posición 22 como en la posición 23. Y no solamente, digamos, en la forma del desplazamiento químico, en la posición, mejor dicho, sino que también, además, se visualiza en la forma de la multiplicidad de la señal, ¿okay?, que son datos claves justamente para poder identificar partes de una molécula o una molécula completa, si ustedes quieren. Bueno, una vez teniendo varios compuestos sintetizados, ya comenzamos a desarrollar la parte del bioensayo de inclinación de la lámina de arroz que le había comentado anteriormente, contarles más o menos en qué consiste este ensayo. Es bastante interesante y bonito de visualizar. Bueno, la doctora Katy Díaz, que trabaja con nosotros, quizás a lo mejor les podría comentar un poco más al respecto, pero fundamentalmente, digamos, lo que se espera es que se produzca una separación entre la segunda hoja de crecimiento de una planta de arroz con respecto al tallo, ¿ya? Y ese crecimiento o esa separación de las hojas se mide en un ángulo. Y esa separación se produce justamente por una elongación de las células. O sea, en la medida que las células van creciendo, el ángulo se va aperturando más, lo cual se puede visualizar, digamos, en esta figura, ¿se fijan? Entonces, en la medida que se produce esta separación o este aumento en el ángulo, significa, digamos, que el compuesto está siendo más activo porque está produciendo un efecto, digamos, de crecimiento celular. También se tomaron algunas microfotografías, ¿ya?, donde se muestra justamente que hay un incremento, ¿ya?, del tamaño celular, ¿ya?, lo que gatilla en el fondo justamente que se produzca una mayor apertura del ángulo con respecto al tallo. Bueno, ahí este compuesto, que es uno de los compuestos que se obtuvo en la ruta parcial, ¿cierto?, se utilizó para hacer el ensayo. Bueno, y dentro de todos los compuestos evaluados, sintetizados hasta el momento, podemos ver que tenemos, creo yo, un número importante, ¿ya?, donde las variaciones estructurales las pueden ver justamente en la orientación espacial y los grupos sustituyentes que se utilizan. Se utilizó el brasinólido 1 como control positivo, dado que justamente es la molécula más activa de todos. Bueno, estos fueron los valores que se observaron en el experimento de la inclinación de la lámina de arroz a las concentraciones de 10 a la menos 6, 10 a la menos 7 y 10 a la menos 8. Y uno de los compuestos que representó, digamos, mayor interés para nosotros fue justamente el compuesto 32, que tiene la estereoquímica justamente al revés de la que tiene el brasinoesteroide en la posición 22, así que ya eso es un tema bastante interesante. Los valores, bueno, fueron más altos, ¿cierto?, a las concentraciones de 10 a la menos 7 y 10 a la menos 8, lo que también se puede considerar, digamos, como interesante, porque en el fondo, debido a lo que cuesta obtener estos compuestos, bueno, no necesito tanto para que produzca, digamos, una cierta actividad biológica. Ahora, sin embargo, otros productos, ¿ya?,
que no estaban considerados inicialmente en el proyecto de tesis, fueron los compuestos benzoilados. Estos compuestos benzoilados inicialmente se prepararon solamente para hacer una caracterización, ¿ya?, y determinación estructural de los derivados dihidroxilados, ¿ya? Sin embargo, al hacer las pruebas biológicas, observamos que tenían actividades biológicas bastante interesantes, ¿ya?, muy parecidas a las del brasinólido. Por lo tanto, nosotros pensamos, bueno, si estos compuestos, ¿ya?, que están incorporando la función benzoilada en la cadena lateral presentan este tipo de actividad biológica, bueno, hagamos, digamos, estudios con respecto a eso, ¿no? Justamente, veamos la posibilidad de sintetizar estas nuevas moléculas. Aquí en la figura le muestro justamente el ángulo de inclinación que se observó para el compuesto 40, que en el compuesto 40 es uno de los que estamos considerando como más activo, ¿no? Bien. Ahora, hemos hecho también otras variaciones, ¿ya?, estructurales en estos compuestos, manteniendo la función hidroxílica o dihidroxílica en la cadena lateral, con las dos estereoquímicas posibles en la posición 22, pero incorporando funciones benzoílicas en la posición 3. Bueno, este fue parte del trabajo desarrollado por Carol Ferrer, digamos que fue una de nuestras estudiantes de doctorado, y bueno, algunos resultados fueron bastante interesantes, como el compuesto 60, por ejemplo, que dio una actividad más o menos similar a lo que es el brasinólido, por lo menos en esas concentraciones, fue un poco más alto en realidad. Así que eso fue también un resultado interesante que hace poco publicamos, digamos, en esta revista. También hemos hecho otros estudios modificando la cadena lateral, ¿cierto?, utilizando diogenina como sustrato de partida e incorporando funciones ya de tipo carbamato en la posición 3, pero aquí sí no nos fue tan bien. Aquí estos compuestos no resultaron ser tan eficientes o activos como el caso anterior, ¿ya? Bueno, hasta el momento ya nosotros podemos sacar algunas conclusiones respecto a los resultados, ¿cierto?, que hemos obtenido en cuanto a la estructura y la relación estructura-actividad, y que podríamos decir que en general para los nuevos análogos sintetizados, ¿cierto?, y considerando el requisito estructural de la cadena lateral más corta, de tipo 24 norcolano, con funciones hidroxiladas, ¿cierto?, en la posición C22, con configuración ROS, ¿ya?, y la función éster de benzoato en la posición 23, ¿ya?, tienen una actividad mayor o similar al brasinólido, por lo menos dos que hemos tenido hasta el momento, ¿ya? Entonces esto puede ser interpretado, ¿ya?, como un nuevo requerimiento estructural, ¿ya?, para que estos análogos muestren actividades biológicas en el ensayo de inclinación de la lámina de arroz, ¿ya?, y pudiesen ser, ¿cierto?, considerados a futuro como unos nuevos candidatos para sus aplicaciones en la agricultura, ¿ya? Ahora, otra cosa importante, que la incorporación de funciones benzoato o carbomatos en la posición C3, ¿ya?, disminuye un poco el efecto en el ensayo de inclinación de la lámina de arroz, comparado, digamos, con nuestro patrón o sustrato positivo, patrón positivo, o control positivo. Ahora, nosotros hemos estado siempre actualizándonos en cuanto a publicaciones que se han desarrollado en la línea de los brasinosteroides, y nos hemos encontrado con una cantidad impresionante de moléculas que se han desarrollado justamente con cadenas laterales más cortas e incorporando diferentes funcionalidades, como son los compuestos 67A, 67F, 68A, 68G. De hecho, los compuestos de la serie 67A a la F fueron evaluados en el bioensayo de inclinación del segundo internudo o entrenudo del frijol, donde el compuesto 67B, que es con una función etilo acá arriba, mostró una actividad destacada, ¿cierto?, sobre el resto de la serie, ¿ya? Mientras que en la otra serie, de los análogos 68A a la G, fue evaluada en los bioensayos de curvatura del primer entrenudo del frijol, ¿ya?, y elongación del segundo entrenudo del frijol, donde todos los compuestos evaluados aquí mostraron una actividad biológica, pero destacando el análogo 68B, ya con una actividad comparable al 24 de pibrasinólido, ¿cierto?, que es otro de los brasinosteroides naturales que presenta muy buena actividad. Con respecto al compuesto 69, si bien fue sintetizado, no se mostraron o no se reportaron actividades biológicas. Otros análogos, ¿ya?, que se han sintetizado han considerado, digamos, incorporar funciones fenilo, ¿ya?, directamente enlazados, ¿cierto?, en la posición 23,
¿ya? Y donde estos grupos fenilos tienen diferentes sustituciones, ¿ya? Por átomos de halógeno o grupos alquilo en las posiciones, tanto posición orto, meta o para. Y de ellos, bueno, aquí algunos de los más activos son el compuesto 71C, donde tiene un átomo de flúor en posición para, ¿cierto? El compuesto 72B, con un átomo de flúor en posición meta del sistema aromático, y el compuesto 73A, ¿ya? Con un grupo o un átomo de bromo en posición orto, manteniendo, ¿cierto?, el resto de la estructura intacta. Así que eso ha sido bastante interesante desde el punto de vista, ¿ya?, para poder proyectar, ¿cierto?, nuevas investigaciones. Otra serie, ¿ya?, de análogos muy similares a la anterior, ¿ya?, fue también desarrollada por el grupo del doctor Kwasnica, ¿ya?, donde el análogo de brasinoesteroide 82A, ¿cierto?, fue el compuesto más potente para inducir la producción de la hormona etileno. ¿Ya? Otra cosa importante, recordemos que la hormona etileno, ¿cierto?, es responsable de la maduración de los frutos, así que también, digamos, es considerada una hormona bastante interesante, ¿ya?, o una actividad biológica bastante interesante. Bueno, un poco de las proyecciones de nuestra investigación, considerando los efectos biológicos que han demostrado los análogos de brasinoesteroides con cadenas laterales más cortas, ¿cierto?, del tipo 24-NOR, 23 y 24-DINOR colanos, ¿no? La incorporación de sistemas aromáticos en las posiciones C22 y C23, ¿no? El conocimiento ahora de la estructura del receptor de brasinoesteroides, ¿no? La aplicación de estudios in silico, fundamentalmente estudios de docking molecular. Bueno, se propone ya un diseño racional de nuevos análogos de brasinoesteroides potencialmente activos. ¿Okay? Ahora, las moléculas candidatas ya tendrían entonces los siguientes patrones estructurales. ¿Ya? Dentro de ellos, los análogos con cadenas laterales del tipo 24-NOR, bueno, sería la serie 1, si ustedes se fijan, ya incorporando nuevamente las unidades bencílicas, ¿cierto?, o benzoato en la posición 23, pero ahora con grupos sustituyentes, ya sean dadores o atractores de electrones, formadores de puente de hidrógeno, etc. ¿Ya? La serie 2, donde la única diferencia va a ser en que en lugar de tener un anillo de cetona, vamos a tener un anillo de lactona, ¿ya?, en el anillo B, pero también manteniendo, ¿cierto?, estas funcionalidades en el sistema aromático. También análogos con cadenas laterales del tipo 23-24 DINOR, ¿cierto?, con cadenas más cortas, si ustedes se fijan, también pueden ser una interesante apuesta de investigación, ¿ya? Y bueno, ahí ustedes pueden ver que tenemos prácticamente las moléculas en par, ¿ya?, que vamos a considerar. Ahora, ¿por qué decidimos estas moléculas? Bueno, estas moléculas, bueno, no fueron decididas al azar, sino que se hizo ya un estudio preliminar, ya, utilizando la técnica de docking molecular, ¿cierto?, donde se diseñaron estas moléculas, se introducieron dentro del software, ¿cierto?, y se predijo un poco, digamos, cuál sería la interacción que tendrían estas moléculas, ¿cierto?, con el receptor de BRE1, y eso, en el fondo, demostró que ciertas moléculas, incluidas las que tenían átomos de flúor en la posición para del sistema aromático, son capaces ya de generar una mayor unión entre la molécula objetivo, ¿cierto?, y el sitio de unión, ¿de acuerdo? Así que, como les digo, estas cosas no fueron preparadas así al azar, ¿ya? Nuevamente, fíjense que moléculas con cadenas laterales más cortas también producen un efecto similar, ¿ya? O sea, esto está respaldado, digamos, por este estudio. Ahora, sabemos que los estudios in silico, digamos, generalmente nos van a dar una proyección de lo que podría ser su interacción con la diana biológica en particular, pero de ahí a que sean exactamente activos como lo predice el modelo, bueno, hay que hacer el experimento de evaluación biológica para poder demostrar, ¿ya? Y bueno, el diseño racional fundamentalmente un poco consiste en eso, ya, idear una molécula antes de sintetizarla, ¿cierto?, hacer un estudio ya de docking, luego si el estudio de docking me entrega, digamos, la posibilidad de que la molécula sea activa, bueno, proceder a la síntesis del compuesto, ¿ya? Y una vez obtenido el compuesto, ¿cierto?, ya hacer el estudio de actividad biológica correspondiente para justamente validar un poco lo que nosotros estamos proponiendo como investigación, ¿ya?
Para ir terminando, quiero mostrarles el equipo de investigación en el cual nosotros estamos trabajando. Bueno, el doctor Andrés Olea, que trabaja en fisicoquímica de polímeros, que una de las cosas que queremos hacer también es tratar de encapsular estos productos, ¿ya? Y aplicarlos en forma exógena, no directamente, digamos, en una concentración como se están usando actualmente, sino que para ver el efecto que podría producir este encapsulamiento, ¿cierto?, en la posibilidad de aumentar la actividad biológica y a lo mejor disminuir la concentración de brasinólido a utilizar. El profesor doctor Lautaro Talborga, que también trabaja con nosotros en lo que es síntesis de compuestos. Bueno, la doctora Katy Díaz, ¿ya? Que desarrolla todo lo que es la componente de las actividades biológicas, ¿ya? El doctor Rodrigo Carvajal, ¿ya? Que nos hace, digamos, los estudios de actividad in silico, ¿ya? O los estudios de modelamiento molecular, ¿cierto?, utilizando docking. Nuestros estudiantes de posgrado, la señorita María Núñez, ¿ya?, estudiante del programa de doctorado en Ciencias Mención Química, al igual que el señor Ernesto Valdés, ¿ya?, que también es estudiante en desarrollar la síntesis de las que estaban propuestas, al igual que la señorita Vanessa de nuestro programa de magíster, también va a trabajar en la síntesis a la señorita magíster en Ciencias Mención Química, graduada el señor Franco Cimino, actual estudiante del programa de magíster en Ciencias Mención Química. La participación de nuestros apoyos académicos, como la señorita Karen Catalán, ya, que está a cargo de todo lo que es el trabajo de resonancia magnética nuclear, ¿ya? Y también asiste en parte, digamos, en la docencia, el señor César González, que también es apoyo académico, ¿ya? Trabaja mucho con nosotros en lo que es el laboratorio, guiando a los estudiantes tesistas, ¿ya?, tanto de pregrado como posgrado, y obviamente haciendo la administración de todo lo que se compra, ¿ya?, lo que falta y todo eso, ¿ya? Y, por supuesto, apoyando en todas las labores de docencia también, no solamente en investigación. Así que el trabajo de ellos es muy, muy, muy valioso. Algunas de las colaboraciones internacionales que estamos desarrollando hasta el momento, bueno, con la doctora Yamile Col García, del Centro de Investigación de Productos Naturales de la Facultad de Química de la Universidad de La Habana. Estamos también en conversaciones con el doctor Marco Antonio Teixeira Suyo, ya que es del Instituto Agronómico de Campinas, para poder ver la posibilidad de evaluar estos compuestos, digamos, ya a una escala un poquito mayor, ¿ya? La doctora Carol Ferrer, ¿ya?, que fue nuestra alumna del programa de doctorado, ¿ya?, y que actualmente está haciendo una pasantía postdoctoral, ¿cierto?, en el laboratorio de reguladores de crecimiento del Instituto Experimental de Botánica de la Academia Checa, ¿ya?, en la Universidad de Olomouc, al igual que el doctor Miroslav Kwasniczak, con quien también ya llevamos una relación de trabajo desde aproximadamente unos 4 años. Miroslav tuvo la gentileza de recibir justamente a Carol en su laboratorio para que hiciera parte de su trabajo de investigación como procedimiento, digamos, de la estadía de investigación que nosotros tratamos de solicitarle o exigirle a nuestros estudiantes del doctorado. Y también, bueno, tenemos ahora unas conversaciones con la doctora Eugenia Rusinova, ¿ya?, del Laboratorio de Vectología y Bioinformática, ¿ya?, en una universidad en Bélgica, ¿ya?, con la cual esperamos que la doctora Katy Díaz también interactúe directamente con ella, debido a que justamente su línea de investigación es un poco en la señalización de los brasinoasteroides, ciertos sus mecanismos de acción y ese tipo de cosas, ¿ya? Agradecimientos, bueno, obviamente al CIFAR por la invitación, ¿ya?, CIFAR de la Universidad de Valparaíso, ¿cierto? También a los proyectos Fondesit de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ¿ya?, los que han permitido justamente la síntesis, ¿ya?, y determinación estructural y caracterización de todos estos compuestos que yo les he mostrado. Al Instituto de Ciencias Químicas y Aplicadas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chile, bueno, a la Facultad de Química de la Universidad de La Habana, al Instituto Agronómico de Campinas, ¿ya?,
al Laboratorio de Reguladores de Crecimiento, ¿cierto?, de la Universidad de Olomouc, de República Checa, y también al Centro de Sistemas Biológicos de Plantas, ¿cierto?, de la Universidad de Ugent, de Bélgica. Finalmente, bueno, agradecer a todos ustedes, digamos, por haberme escuchado y espero no haberlos aburrido durante toda esta presentación. Muchas gracias, doctor Luis Espinosa, por tan interesante charla que nos mostró el día de hoy. Quiero dejar abierta la palabra al público. Doctora Caroline Weinstein. Bien, quiero felicitar a Luis, estando tan cerca. Es primera vez que nos presentas una charla sobre tu trabajo que encuentro impresionante, sólido y tremendamente bien presentado, incluso a los que no trabajamos en la química orgánica. Y podría haber resultado árido, pero nos pasó de todo menos quedarnos dormidos. Mi primera tú partiste diciendo que tu gran motivación era bajar el costo y quisiera saber si tú has hecho el análisis de costo de estas moléculas y también voy a hacer las dos preguntas juntas, es que si en tu ensayo de lámina de arroz es que se le aplica un estrés, porque la idea de estas moléculas es que nos permitían o le permitían a la planta el poder hacer frente al estrés biótico o abiótico. Porque ahí tengo un interés en que también, en realidad vendría una tercera pregunta, es que si se sabe de algún efecto de estas moléculas para enfrentar el estrés producido por la sequía, porque ahí yo tengo un interés particular, algo que he querido hacer y que nunca he logrado concretar. Entonces son tres Perfecto, preguntas en sí. una. No, Gracias. gracias a ti por tus palabras y por las consultas. Antes de responder, bueno, yo quisiera nuevamente felicitarlos a ustedes por la iniciativa de justamente de generar estas instancias donde uno puede mostrar su investigación. Como muy bien tú dijiste, estando tan cerca y tan lejos al mismo tiempo, digamos, parece inverosímil. Así que espero, digamos, que sigamos en esa misma línea, ¿ya?, y poder generar más simposios de productos naturales, tanto allá o con las universidades de la región, digamos. Lo importante, digamos, es difundir el trabajo que estamos haciendo todos acá, porque muchas veces yo no conozco el trabajo que hacen mis colegas acá en el mismo departamento de química, mi jefe. Entonces yo creo que es una cosa que pasa a todo nivel. Entonces, hacer esta instancia, digamos, o generar esta instancia, se agradece muchísimo, ¿ya? Ahora, con respecto a tus tres preguntas, creo que no te puedo responder ninguna. La primera, que tiene que ver, digamos, de la evaluación de costos, aún no la tenemos, porque en el fondo queremos ver, como vamos a probar diversas rutas de síntesis, ¿ya?, en el fondo queremos ver cuál de ellas va a ser la más efectiva y que logremos llegar a un compuesto que sea, digamos, relativamente activo o similarmente activo al brasinólido. Entonces, una vez que tengamos ya la certeza de que esa molécula, vía por esta ruta, ya es bastante eficiente en cuanto a su actividad biológica, yo creo que ahí recién nos vamos a empezar a introducir un poco en el costo, porque también una de las ideas es tratar de generar patentes con esta información, ¿te fijas? Entonces, también ahí vamos a tener que evaluar el costo de producción y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Pero queríamos primero dar esperamos dar el gran paso, digamos, de obtener la molécula o las moléculas que sean, digamos, más activas para poder recién ahí hacer una especie de estudio de mercado, si tú quieres, ¿ya? Y con respecto, digamos, a la segunda pregunta, que está relacionada con el ensayo de la inclinación de la lámina de arroz, tengo entendido ya que cuando se realiza el ensayo, bueno, la planta se le debe cortar una parte justamente la parte donde está produciendo la inclinación de la segunda hoja con el tallo. Me parece que en esa etapa ya la planta se estresa. Creo yo que Por debería el corte, estresarse. Por el corte, claro. Ahora yo creo que mejor respuesta te la podría proporcionar Katy. Katy, digamos, es la que ella se encarga de nuestro ensayo biológico. Yo te puedo decir, como biológico, soy muy buen químico sintético. Así que yo estoy muy centrado, digamos, en la parte química y todo esto de la determinación de estructura. Entonces, realmente trato de entender un poco lo que se hace, ¿ya?, en la parte biológica, pero te digo, digamos, quizás a lo mejor es algo que tengo pendiente, digamos, pero
como te digo, o sea, yo creo que Katy a lo mejor nos podría comentar algo al respecto. No sé Sí, si a está mí me Katy por ahí. interesa. Sí, estoy acá. Sí, sabes que me Sí. interesa saber si hay información que estos brasinólidos pudieran darle fortaleza a la planta para enfrentar periodos sin agua. Sí, mira, el ensayo, el test de la lámina de arroz, no está estresada la planta, ¿ya? Ya. Es un ensayo estándar que el resinosteroide se aplica en el momento, en forma instantánea, y se deja 48 horas en oscuridad. Es un test simple, pero es un test estándar, no tiene ningún estrés abiótico, de estrés hídrico. Lo que sí, nosotros publicamos recientemente un estudio en Arabidopsis thaliana, y ahí sí nosotros aplicamos estrés en las plantas de Arabidopsis y después los chequeamos a través de ensayos de QPCR, y que fue publicado recientemente, que fue un ensayo muy bonito, que no lo presentó quizás Luis acá por tiempo, pero fue el año pasado, lo publicamos. Así que sí, nosotros hemos estresado a la planta, hemos medido sus niveles de estrés, eso lo hemos hecho a nivel in vitro en una cámara de crecimiento vegetal, y les aplicamos nuestro resinosteroide, que es nuestro plus, que Luis lo mostró en la síntesis, que fue seleccionado por pruebas anteriores, y también lo aplicamos en forma encapsulado en micelas. Con la colaboración del profesor Olea, él nos proporciona un polímero, y en ese polímero va encapsulado el BRS, y también pudimos comparar los distintos tratamientos con el brasinosteroide libre en forma encapsulada, y compararlo con lo que hoy día se aplica en el mercado como un bioestimulante que nos entregó la empresa que en ese momento nos estaba acompañando. Lo encuentro genial. O sea, si es que yo llego algún día a concretar el proyecto, deberíamos incluir esta parte de ver cómo ayuda entonces esto a que la planta siga produciendo los mismos bioactivos, o mejor incluso. Así que voy a buscar el paper. Sí, y ahora lo que tenemos es un proyecto, yo tengo un proyecto interno, a tu otra pregunta que hacías por el tema de la defensa de la planta. Lo estamos probando, queremos también generar una nueva línea de investigación con Luis, es poder probar si estos brasinosteroides podrían llegar a ser elicitores para generar nuevos metabolitos, pero in vitro, a nivel de cultivo in vitro vegetal, a nivel celular, poder incorporar esto a nivel de callo y suspensiones celulares. Eso es lo que es una nueva línea de investigación que, a través de un proyecto interno que tenemos por financiamiento, estamos en esa investigación. Bueno, igual. si te sobran moléculas, yo las pruebo en líneas celulares cancerosas. Lo dejo ahí puesto, porque yo sé que los rendimientos siempre nos juegan en contra. Sí, Está dentro de una de los tres. Ya, Gracias. me quedo callada porque otros querrán preguntar. Así que Sí, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carolina, por la pregunta. Solamente comentar, ya, de que aprovechando la oportunidad de que Katy nos acompaña, ya, en próximas, digamos, presentaciones, yo creo que la podríamos considerar para que ella muestre toda la parte biológica, digamos, de los procesos, ¿ya? Ahora, ojalá que Katy acepte. Totalmente de acuerdo, yo voto por eso. Perfecto. Muchas gracias, Caroline, Katy. Les doy la palabra al profesor Mauricio Cuellar. Nada, Luis, felicitarte y agregar que, aparte de ser un buen químico orgánico sintético, también es una muy buena persona. Muchas gracias. A su currículum. Oye, Luis, cuando tú postuláis estas modificaciones de las cadenas laterales, la estereoquímica se nota que te para la parte de seguir continuando con la síntesis, pero ¿ustedes han tratado de utilizar mezcla en las evaluaciones biológicas? Sí. ¿Y cómo te va ahí? Bastante bien. Bastante bien, o sea que la estereoquímica del carbono 22 al fin y al cabo no es tan relevante. Exactamente, no es tan relevante. Oye, Luis, ¿y los problemas de solubilidad, cómo? Porque al aplicarlo en campo, obviamente estas hormonas de crecimiento debiesen ser solubles en agua, y eso tú lo sustituyes con el polímero, y cuando no es con polímero, ¿cómo anda la solubilidad? Mira, ese es un gran problema que tienen estas moléculas, ¿eh? La solubilidad. Generalmente, digamos, lo que se hace es utilizar mezclas de solventes, digamos, para poder lograr su solubilidad. O sea, de hecho, Katy ha tenido algunos problemas cuando hace los ensayos biológicos.
pero por lo general los resuelve mezclando, si no me equivoco, etanol con agua, Katy. Mira, permiso. Mauricio, mira, es muy variable, porque es como una caja de Pandora, porque depende del tipo de brasinosteroide, si es más fácil su solubilidad o no en etanol. Por lo general, para mí, lo ideal es en etanol, ¿ya? Pero cuando ya son algunos más difíciles, como dice Luis, ocupamos de MCO. Porque después cuando va a ser aplicado en la planta o en el test que sea, ya va en muy pequeña cantidad el DMCO, o sea, casi imperceptible, lo probamos dentro del control y no tendría un efecto dañino en la planta o en el test que estemos aplicando. Oye, Luis, y lo último, en las 3 modificaciones que tú le haces, tanto el anillo A, el anillo B y la cadena lateral, ¿cuál es la más compleja? ¿O cuál es la que te mejor resulta? La que mejor resulta es justamente la más compleja, la cadena lateral. Ah, mira. Oye, y esa ¿cómo se llama? La tonización que ustedes hacen, ¿esa selectividad va en contra de la regla? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, profesor. Sí. Bueno, ahí es la clásica pregunta que siempre le hacemos los estudiantes de doctorado, de magíster, cuando proponen sus rutas de síntesis. Me voy a permitir regresar un poquito. A ver si la puedo mover. Creo que... Aquí está, ¿cierto? Bien. Bueno, la regla, ¿ya? En la oxidación de Bayes-Villiger establece que siempre, ¿ya?, migra el grupo más sustituido para la incorporación del átomo de oxígeno, ¿ya? Porque se ha estudiado y se ha propuesto que es una reacción concertada, que no hay identificación de intermediarios de reacción, ¿ya? Sin embargo, ¿ya?, si no tuviéramos el grupo acetato acá, ¿de acuerdo?, o el grupo hidroxilo, ¿ya?, de acuerdo a la regla de Bayes-Villiger, el oxígeno se debería introducir en esta posición, porque justamente este es el carbono más sustituido. Este es un carbono terciario y este es un carbono secundario. Por lo tanto, yo debería esperar que este fuera el producto mayoritario. ¿De acuerdo? Sin embargo, no es el producto mayoritario. El producto mayoritario es justamente la lactona invertida. Y ahí es donde se produce, digamos, no el cumplimiento de la regla. ¿Ya? Ahora, ¿a qué se atribuye esto? Justamente a la presencia del grupo atractor de electrones. El grupo atractor de electrones hace que la migración, en lugar de ir por el lado más sustituido, vaya por el menos sustituido. Hay un factor electrónico asociado justamente. Ahora, si tú pones dos grupos atractores de electrones, como por ejemplo dos grupos acetato o dos grupos hidroxilo, la regla es más todavía. Si pones grupos, por ejemplo, altamente atractores de electrones, como grupos tosilatos, ¿ya?, grupos mesilatos, aún es más selectiva todavía. ¿De acuerdo? Así que, claro, justamente es tal como tú dices, va en contra de la regla normal, digamos, de la oxidación de Bayes-Villiger. Y eso se debe a la presencia de los grupos atractores de electrones. Ya, bueno, mis felicitaciones por esa gran batería de compuestos que tienen, llegan a ser hasta envidiables, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, detrás de esto hay un equipo de personas trabajando también, así que ellos son gran parte, digamos, de los responsables de la preparación de los compuestos. Muchas gracias, Luis. Nuevamente felicitaciones por esta enriquecedora y muy provechosa charla. Y ya para finalizar la jornada de hoy, la doctora Tania Bamonde dará algunas palabras de cierre de esta jornada. Okay. Muchas gracias, doctora Valesca Vera. Muchas gracias a todos nuevamente. Bien, bueno, vamos a cerrar la jornada del día de hoy. Quiero agradecer a todos los que estuvieron conectados para esta sesión, agradecer a todos los expositores, a los conferencistas y a todos aquellos que se nos fueron uniendo a esta actividad. Antes de cerrar, tengo tres mensajes. El primero es que para todos aquellos asistentes que estén interesados en recibir el libro de resúmenes, que estaremos cerrando mañana, y certificados de asistencia, por favor les pido que se puedan inscribir en el link que acabo de mandar a través del chat. Yo sé que muchos se inscribieron, la mayoría se inscribió previamente, pero insisto, aquellos que estén interesados en recibir el libro de resumen,
resúmenes. Y por favor, si se sacan una fotografía de esta actividad, que aquellos que están, que puedan prender sus cámaras. Vamos a... No estamos con la mejor peinada, pero bueno, vamos a hacer lo que se puede. Sí. A ver si vamos. Bien. A ver, ahí tengo una primera pantalla. Daniel, ¿estás sacando tú las fotos? Sí, ya. Aquí vamos a ver en galería. Y con esto vamos a hacer la primera fotografía. Y bien. Y la otra pantalla que nos queda también. ¿Cuántas pantallas son? Otra foto más. Sigan sonriendo ahí porque no sé cómo les puedo avisar a quienes ya les saqué la foto y quienes no. Están aquí todas al azar. Y me queda, creo, una pantalla más. Un segundito. Gracias por la paciencia. Y creo que con eso estamos. Listo. Y el otro anuncio que me queda es finalmente recordarles que mañana nos queda la segunda sesión y final de este simposio. Nos reunimos mañana desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Así que están todos cordialmente invitados. Muchas gracias a todos nuevamente y nos vemos mañana. Muchas Chao. gracias a todos, que estén muy bien. Muchas Chao, gracias. chao. Chao.